Yo soy de la posición que no. En su totalidad a Dios Padre y el Espíritu Santo no. Y por razones obvias, hermanos. Porque no se trata de que haya dos corrientes, se trata de que qué podemos encontrar en la Biblia, qué luz arroja la Biblia. Y creo que, aunque hay algunos textos que pueden citar, pero claro, hay que interpretarlos. Por ejemplo, bienaventurados eh, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso hay que interpretarlo en su justo contexto, ¿de acuerdo? Porque el sermón de las bienaventuranzas está hablando del reino, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay que darlo en su contexto. Pero, para responder la pregunta, hermanos, creo con toda seguridad que debemos de ir a los atributos de Dios. Y entre los atributos de Dios, hermanos, que esta palabra no es una palabra que salga al aire porque sí, no. Esto está en la Biblia, la palabra atributo no, pero son perfecciones de Dios que están ahí. No hay una regla entera de cuántos atributos tiene Dios, porque Dios es infinito, pero podemos ver perfecciones de Dios en la Biblia. Y podemos ver que hablamos muchas veces de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia, que Dios está en todos lugares a la misma vez. ¿Cómo podemos entender eso? La mente humana no alcanza, no tenemos capacidad para poder entender cómo Dios puede estar en todos los sitios a la misma vez. No lo podemos entender, pero lo recibimos por la fe porque lo dice la palabra, y la palabra es la máxima autoridad. Entonces, hermanos, Dios es omnipresente, sí, pero antes, atención a esta palabra, antes de manifestar Dios su omnipresencia, es infinito. Tenemos que hablar de la infinitud de Dios. ¿Por qué tenemos que hablar de la infinitud? Porque Dios, antes de manifestar su omnipresencia, es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Dios es omnisciente, omnipresente. Claro que es omnipresente. Pero su omnipresencia se manifestó cuando creó. O sea, Dios, antes de la creación no había nada. Y como no había nada, aunque Él era omnipresente, pero no podía manifestar su omnipresencia. Porque ¿dónde manifiesta su omnipresencia si no hay nada? O sea, no hay nada. Hasta que Dios no empezó a crear, su omnipresencia no se manifestó. Entonces, antes de ser, no de ser, antes de manifestar su omnipresencia, tenemos que hablar de la infinitud de Dios. Dios es infinito. Si dice la Biblia que los cielos no pueden contener su gloria, hermanos. Si hablamos de un atributo, de una perfección de Dios, y lo voy a hacer rápido, hermanos, de una perfección de Dios, que es la trascendencia. Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir que Dios es trascendente? Eso quiere decir que Dios está por encima de todo, porque los cielos no pueden contener su gloria, la tierra es el estrado de sus pies, y vemos muchas partes de la Biblia donde habla que Él recoge toda la tierra con el polvo de la tierra con tres dedos. Son de alguna forma un lenguaje antroporformismos. Y claro, eso está hablando de la grandeza de Dios, de la inmensidad de Dios. Entonces, primero, Dios es espíritu. Primer punto. Segundo punto, es infinito, Dios es infinito. Porque si dijéramos que podemos ver a Dios Padre o a Dios Espíritu Santo, si le pudiéramos ver en su totalidad, tendríamos que marcarle en un lugar del universo. Y entonces habría sitios del universo donde Él no estaría. Pero es que Dios está en todos los sitios del universo. Él está por encima del universo. Es más, esa es la trascendencia de Dios. Esa es una de las perfecciones de Dios, la trascendencia. Él está por encima de todo. Por eso Él no está dentro del universo, Él acapara el universo. Claro, si decimos que vemos a Dios en su totalidad, hermanos, estamos viendo a Dios en un lugar, en un sitio. ¿Cómo vamos a poder ver a Dios, ubicarle en un lugar, con una forma definida, en un punto definido del universo? No puede ser eso. Dios, hermanos, acapara todo el universo. Los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Él es trascendente, por lo tanto, Él es infinito. Y como es infinito, hermanos, no podemos ver a Dios en su totalidad, porque si alguien pudiera ver a Dios en su totalidad, creo, hermanos, que ese sería Dios, el que pudiera ver a Dios en su totalidad. A Dios no se le puede ver en su totalidad. Por eso la revelación máxima del Dios Trino es Jesucristo. Por eso el texto de Hebreos, que es muy bien citado, dice que Él es la misma imagen, o sea, de su sustancia. La sustancia de Dios. Dios es una sustancia, esa sustancia que es Dios. Bueno, pues la imagen es Cristo.
de toda la sustancia de Dios. Él es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Por eso, hermanos, y con esto finalizo, por eso, hermanos, dice que es el resplandor de su gloria. Precisamente cuando Moisés sube a la montaña, le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué dice Dios? Métete en el agujero de la peña y pasará mi gloria y verás mis espaldas. ¿Qué es lo que vio Moisés? Moisés lo que vio ahí fue una teofanía, una cristofanía. Vio a las espaldas del Cristo preencarnado. Antes de tomar forma de siervo, antes de engendrarse en el vientre de María, ya Moisés contempló una teofanía, una cristofanía a las espaldas de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios es espíritu, no tiene espaldas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Pasará mi gloria. Si vamos al texto de Hebreos y a Colosenses, dice que Él es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. O sea que la gloria no es algo, la gloria es alguien. Y ese alguien se llama Cristo. Él es la gloria de Dios. Él es la revelación de Dios. Él es la imagen de Dios. Por lo tanto, viendo a Cristo estamos viendo a Dios. Pero al Dios Padre, Dios Espíritu Santo, hermanos míos, su infinidad, su infinitud, no podemos contemplar a Dios en un lugar del universo, en un punto, con una forma, con una estructura. eh, no, hermanos, Dios es inmenso y a Dios no le podemos ver en su totalidad. La revelación del Dios absoluto se llama Jesucristo. Bien, esta es la postura del hermano José de Valladolid y ahora a continuación vamos a escuchar la postura del hermano Pichi de Barcelona. A Dios se le va a ver, o bien por medio de Cristo o bien directamente, ¿vale? Yo lo dije eso hace tiempo. Entonces, veremos al Padre en el cielo. Miren, yo voy a ir rápido, ¿vale? Mira, Dios dice a Moisés que no hay hombre que me vea, ¿vale? Y que viva, ¿vale? Y vivirá, Éxodo 33, bien. Dice Pablo que ninguno de los hombres ha visto a Dios jamás ni puede ver jamás. Todo esto estamos de acuerdo. Jesús es el unigénito Hijo del Padre, el que está en el seno del Padre, el cual le ha dado a conocer, que es lo que los hermanos hablan y lo que creo que estamos todos de acuerdo. Jesús dice a Felipe, también el texto que se suele citar, que decía el hermano, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14, 8. Bien. El versículo se manifiestan por medio de teofanías, formas, apariciones y alguno, si se me acabas tengo muy poca batería, ¿vale? Pero voy a intentar ir rápido, ¿vale? En las manifestaciones, teofanías, en formas, el hombre vía a Dios directamente moriría por causa de su pecado. Por lo tanto, Dios tenía que manifestarse en formas, ¿vale? Y en teofanías y en manifestaciones, bien. Los versículos que dice que ninguno de los hombres han visto a Dios, ¿vale? Está hablando de el tiempo pasado, ¿vale? Han visto, ¿vale? Están hablando del tiempo pasado, ¿no? No dice no ve o no verá, sino hablan de tiempo pasado, ¿vale? Ni puede ver tiempo presente, pero está hablando de los hombres con cuerpos humanos de pecado. Eso es lo que bajo mi punto de vista yo estoy viendo. Pero en un futuro con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, yo pienso que eso ya es otra idea de entender. Entonces, ahora no se puede ver a Dios directamente porque mueres, además lo dijo Dios, no quiero que pasen la zanja cuando Él baja al Sinaí, ponles límites porque si van a entrar en mi gloria morirán y yo no quiero que mi pueblo muera, ¿bien? Entonces, hay todas las revelaciones y teofanías y apariciones de Dios, Jesús fue la más grande, que es lo que nuestro hermano Israel, nuestro hermano Paco Correa, Nolo Correa hablaba, él es la imagen del Dios invisible, además hay muchos textos que así lo ven. Bien, el texto que habla, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Entonces, lo que yo veo es, y aparte aquí está el hermano Israel y nuestro hermano también, nuestro hermano de Valladolid, el José, que ellos lo pueden verificar si esto es verdad lo que yo voy a decir, porque ellos saben más de esto que yo, ¿vale? Entonces, allí aparece una palabra, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8, la palabra ver allí es orau, ¿vale? Es un tiempo verbal que se denota un hecho continuo y futuro. En el cielo estaremos viendo continuamente a Dios. Esta es la palabra que aparece orau, ¿vale? Vuelvo a repetir que si esto no es así, ellos saben más de griego que yo, que me rectifiquen, por favor, ¿vale? David dijo que en cuanto a mí, veré su rostro en su justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, ¿vale? Veré tu rostro. Bien,
Yo quiero llegar a un lugar para que lo entendáis muy rápido. Necesitamos hacer una distinción con la relación al rostro de Dios el Padre y el rostro de Dios el Hijo. Bien, cuando Jesús vino a la tierra todos vieron su rostro, cuando resucitó lo vieron, más de 500 hermanos. Cuando Él venga, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Jesús, que había vencido y se sentó con su Padre en su trono, Apocalipsis 3:21. Juan, la Biblia dice que vio un río que sale de agua viva como el cristal, es el que hablaba el hermano de verificar esos textos de Apocalipsis 22, que sale del trono de Dios y del Cordero. Hay una separación, y quiero que esto lo notéis, ¿vale? Es el trono de Dios y del Cordero. El trono este, si vosotros podéis, entendemos todos esta gramática de lengua, está hablando no de dos tronos, sino de un trono compartido. Es como hablar ahora mismo yo de la casa del Pi de la Dolores. No son dos casas, es una casa, lo que pasa con dos ocupantes, o es una casa compartida. Cuando se habla el trono de Dios y del Cordero, no es que había dos tronos, como anteriormente hace muchos años se habló acerca de la cuarta persona y que había un trono por allí para Jesús y otro para el Dios Trino, incluyendo el Verbo. Eso para mí no existe, ¿vale? Por lo cual es un trono compartido para mí. Cristo entrega el reino al Padre y Él mismo se entrega cuando todo esté consumado y conseguido, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:24. Dice la Biblia en Daniel que el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Daniel, esta es la visión que ve. Vosotros veis que ve un hombre, uno semejante al Hijo del Hombre, y este va ante el anciano de días. Ese anciano de días, hermanos míos, pues se supone que es el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre que se acerca, sabemos que es Cristo que viene con los reinos, hermano, a entregarle todo al Padre. Bien, en Apocalipsis 22:12 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En otro texto dice, no habrá más maldición, porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Estoy hablando de la relación que habrá. La gloria de Dios, dice, ilumina la nueva Jerusalén, y el Cordero es su lumbrera. Pero abajo dice, Dios moraba con ellos, y matizo, Dios, y este Dios es el mayúscula, moraba con ellos y estará con ellos como su Dios. Bien. Ahora, ¿por qué el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará? Y Dios enjugará toda la lágrima de sus ojos. Vuelve a repetir la palabra de Dios con toda su esencia. Y luego habla también, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, atención, y al Cordero. Quiero decir, la distinción está allí, que se ve claramente, aparecen los dos. El trono de Dios habla como del Padre y del Cordero. Los hombres que se escondían su rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, si os dais cuenta, cuando viene el Señor trayendo la ira en el tiempo de Apocalipsis y se derrama los juicios, dice que los hombres se escondían de él, el rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén. Entonces, aquí vamos las distinciones que se hacen. Todo lo creado y toda la creación alaban al que está sentado en el trono, también y al Cordero. Entonces, hay un texto especial que para mí me habla mucho, y esto, con esto ya es un minuto, ¿vale? Dice el propio Señor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Y matizo, y matizo. Aquí está hablando el propio Cristo y aquí no dice, me ven a mí, que es la imagen del Dios invisible y es la esencia de sustancia y es el reflejo de su gloria, sino el mismo Cristo está diciendo a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Quiere decir que el mismo Cristo dice que los ángeles ven el rostro de su Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Y el texto especial que Jesús dice que los ángeles de los cielos ven su rostro para siempre, entonces no puedo entender que los ángeles vean el rostro del Padre y la Iglesia y todos los salvos, en este caso con el cuerpo glorificado, no lo podamos ver. Entonces, cuando yo refiero que cuando Cristo resucita, lo ven primero las mujeres, lo ven también, hermanos míos,
más de 500. Y lo ven, yo he contado unos 514 o así, más o menos, entre unas cosas y otras. Y luego después dice que cuando Él viene, también lo ve el apóstol San Pablo en la Revelación, lo ve también Juan glorificado. Y luego cuando Él viene, la Biblia dice, todo ojo lo verá. Yo no sé, hermanos míos, a ver cómo lo explico yo, qué idea puede tener cuando en Apocalipsis dice y verán su rostro, como aquello que es una cosa grande y hermosa, pero vamos a ver si es que el rostro ya lo han visto todo el mundo cuando Él viene, si el rostro ya lo han visto todos aquellos, porque está escrito que mirarán al que traspasaron y dice y verán su rostro. Por lo tanto, yo creo que ese rostro no significa el rostro de Cristo, sino creo que significa el rostro de Dios en este caso. Entonces, vuelvo a repetir y disculparme, esta es mi exposición.